¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él y solo Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Los que esperan a Jehová, los que esperamos a Jehová, renovaremos nuestras fuerzas. Bendito Dios. Pero ¿qué pasa si Dios se tarda? ¿Qué pasa si se atrasa? Sí, tranquilo. Yo sé que nos han enseñado, y yo he enseñado, que Dios nunca llega ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Siempre llega justo a tiempo. Lo enseño, lo predico porque lo he visto. Pero la Biblia habla de casos donde el maestro o el esposo se tardó. Viene a memoria el caso del amo que se iba de viaje y pone a uno de los siervos a cargo de sus otros consiervos, específicamente para darle su comida a su tiempo. Pero se tardó en regresar y el hombre se frustró. Parece que no vio la recompensa de su trabajo y se frustró y empezó a predicar, dar la comida, un mensaje abusivo, porque estaba frustrado. Y si el profeta está frustrado, profetiza de su frustración y no necesariamente del Espíritu de Dios, porque somos vasos de barro. Este gran tesoro, que es la administración, el Espíritu Santo, la palabra, el don, el talento que Dios te ha dado, está en un vaso de barro. Y si el vaso no se cuida y se mantiene limpio, cuando fluye, no fluye limpio. Y no estoy hablando de salvación, no estoy juzgando a nadie, estoy hablando de examinarte. Porque a veces parece que el maestro se ha tardado y nos frustramos. Y lo que hablamos, lo que confesamos, lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que testificamos, lo que manifestamos no es el amor, la paciencia, la paz, el gozo. Es una frustración igual que la que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque el maestro se ha tardado en darnos la recompensa de nosotros haber dado la comida a su tiempo. Y entonces resulta que hay algunos en el púlpito que están predicando de acuerdo a su frustración y no de acuerdo al Espíritu de Dios. Una de las señales es cuando empiezan a señalar a todos los demás predicadores y a todos los demás pastores y a buscarles falta. ¿Por qué él es bendecido? Esa es su frustración. Él lo está haciendo mal. Mira lo que enseña el payaso este. Es tu frustración la que está hablando, no el Espíritu de Dios. Tú estás golpeando a tus consiervos. Se supone que se dé la comida a tiempo. Y te la estoy dando. Si tú eres uno de esos, sánate, arrepiéntete. Y entiende que tu llamado es sanar. Porque Jesús vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él sea salvo. Sálvalos, no los condenes. ¿No te gusta como yo predico y como yo enseño? Chico, cambia el canal.
No permita que tu frustración te haga atacar a la novia del Cordero. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. El otro caso que viene a mente, y es quizás el más famoso, dice que había 10 vírgenes esperando al esposo y fueron preparadas para esperarlo en el lugar que estaban supuestas a esperar, pero el esposo se tardó. ¡Wow! Y las 10 cabecearon y se durmieron. Y de repente sale una voz: aquí viene el esposo. Y las 10 se levantan. 5 de ellas, antes de quedarse dormidas, habían acumulado aceite. Traían aceite extra junto con ellas. Las otras 5, antes de quedarse dormidas, no se habían entregado de lleno a que el Espíritu Santo hiciera la obra en ellas. Porque te voy a explicar algo. Siempre decimos que el aceite es la unción del Espíritu Santo. Yo te voy a decir que sí, obvio. Pero la unción del Espíritu Santo, el aceite, sale de que tú exprimas una aceituna. Para yo poder tener aceite, tengo que dejar que el Espíritu Santo me exprima y saque de mí lo mejor de mi espíritu. Exprime mi carne, mis pasiones, mis deseos, mis faltas, mis dudas, mis arranques, mi temperamento. Todo lo que hay en mí que a Él no le agrada, el Espíritu Santo empieza a exprimirlo. De ahí sale el aceite. El que tú permitas que Dios lo haga determina la unción y el nivel, la dimensión de revelación y de intimidad que tú vas a tener con Dios. Porque todos nos podemos quedar dormidos. Todos podemos dar un bajón. Todos podemos cabecear. Pero el que ha permitido que el Espíritu Santo lo vaya transformando en su vivir diario, que el Espíritu Santo cambie tu manera de pensar, de percibir las cosas, de juzgar. Ahorita hablé acerca de juzgar a tus hermanos. No juzgue las situaciones de acuerdo a la carne, júzgalas de acuerdo al Espíritu. Jesús, el Maestro, dijo: no juzguéis por apariencias, juzgad con justo juicio. El Señor no se tardó. Quizás el Señor estaba esperando que ellas descansaran por un tiempo. Sale un grito, ahí viene el Maestro. En tu vida y en la mía, esos gritos salen a menudo. Porque lo que yo he experimentado en Cristo es que tú tienes una batalla, tú tienes una situación. El Espíritu Santo te transforma, te pasa por un valle, te presenta un gigante. Te echan en un foso de leones. Y ahí es donde el Espíritu Santo exprime y saca de ti aceite fresco. Ahí es donde se te revela. Y entonces hay una voz. Y la voz dice: bienvenido al próximo nivel. Bien hecho, bien justo siervo, en lo poco fuiste fiel. Entra en la próxima esfera de tu servicio a Dios, de tu intimidad con Dios, de tu relación en la iglesia, de tu ministerio, de tu vida cristiana. Fiel en lo poco, entra en lo mucho. Porque una de las cosas que Dios hace es que Él no está esperando que lleguemos al cielo para darnos la recompensa. La recompensa se vive día a día. El obrero es digno de su salario. Cuando tú haces la obra de Dios y permites que Dios haga su obra en ti, tú vas a ir viendo recompensa a medida que tú permites que el Espíritu Santo moldee tu carácter, tu personalidad, quién tú eres.
en el momento que tú recibas el llamado. Ya tú no puedes entonces decir, espérate aquí, yo voy a ir a buscar aceite. Tú tienes que estar lleno de esa unción, de ese aceite, cuando hagan el llamado. Le voy a hablar a aquellos que no están en ministerio. Tú estás esperando que tu hijo se convierta, se reconcilie, que tu marido regrese a la casa, que tu matrimonio se arregle, que tu negocio vuelva a surgir. Prepárate desde ahora para todas las posibilidades. Y en vez de frustrarte porque todavía no ha sucedido, entiende que este mensaje puede ser tu llamado a despertarte. Aquí viene el maestro. ¿Qué hago? ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Bien, lo que viene a mi mente, lo que viene a mi espíritu, lo que voy a compartir contigo, está en una de las cartas de Jesús a las 7 iglesias de Asia, en los primeros capítulos del libro del Apocalipsis, de Revelación. Y a una de ellas le dice lo siguiente: tengo esto en contra tuya, que has perdido el primer amor. Arrepiéntete y empieza a hacer las obras que hacías al principio. Y a mí ese pasaje me encanta porque tiene una enseñanza poderosa. Has perdido el primer amor. No sientes aquel fuego que tú tenías, quizás lo perdiste, te sientes frío, desanimado, quizás hasta desorientado. Has perdido el enfoque. Y el Señor te dice, arrepiéntete. ¿De qué? De haber perdido el enfoque. Arrepiéntete de haber puesto tus ojos en tu situación y no en lo grande y lo bueno que Él es. Arrepiéntete de haber mirado al reloj y haber dicho, Dios no va a hacer nada por mí. Y empieza a hacer las obras que hacías al principio. Regresa a hacer lo que hacías al principio, la alabanza, la adoración, la búsqueda, la fidelidad en la iglesia, con tus vecinos. Métete de nuevo con el Espíritu Santo y permite que una vez más Él empiece. Compra aceite. Aquellas de nosotros que teníamos aceite le dijimos a las que no tenían, yo no puedo darte del mío, tú tienes que comprar el tuyo. Compra aceite. Métete con Dios. Porque el maestro, el esposo en esta parábola, Él se representa como el esposo. O sea que está hablando de los tiempos que estamos viviendo. Cristo viene pronto y las cosas se están poniendo difíciles. No solamente para los cristianos, para todos los seres humanos. Internacionalmente, Cristo viene pronto. Por lo tanto, llena tu lámpara de aceite. Métete con Dios, métete a hacer, alábalo y adóralo, aunque tú no lo sientas. Perdiste el primer amor. Acuérdate de cómo le gusta a Dios que tú le alabes, que tú le dances, que tú le cantes. La fidelidad en la iglesia, la fidelidad a tu pastor. Déjame hacer una pauta aquí, porque yo puedo porque mi iglesia me bendice, siempre me ha bendecido. Se acercan las Navidades, llévale un regalito a tu pastor y a tu pastora. Llévale dinero, una tarjetita con una monedita que digan, lo amamos, lo apreciamos, y cómprele algo lindo a su esposa o a sus hijos. Bendice a tu pastor, así como mi iglesia me ha bendecido a mí por 36 años. Bendícelo, no solamente en el día del pastor. Se te olvida su cumpleaños, ahora vienen las Navidades y después el Día de los Reyes. Haz las obras que hacías al principio. Agradécele, bendícele. Llévale una ofrenda al ministerio de música, a la maestra de tus hijos, la maestra de escuela bíblica. Llévale un regalito, hazle un cake, hazle unos pasteles. Bendícelos. Levántale las manos a alguien. Me salí del tema. El aceite. El maestro, el esposo, se tardó. Y la manera de tú recobrar el aceite
llenar tu vasija de aceite, es volviendo a aquel primer amor. Aunque no lo sientas, vívelo, practícalo, hazlo, métete de lleno con Dios. Concluyo. En 2 de Pedro, capítulo 3, hay un pasaje, el capítulo completo está espectacular, por supuesto. Pero el apóstol está hablando acerca de aquellos que nos dicen a nosotros, desde el principio del tiempo, desde hace años, están diciendo que Cristo viene. Y mira, no ha venido nada. ¿Dónde está? Pero entonces, Pedro le contesta a esa misma criteria y les dice, mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no cuenta los tiempos como tú y yo contamos los tiempos. Y una cosa interesante que yo quiero siempre estresar cuando escucho este pasaje es, primero que nada, que Dios no tiene un reloj americano, ni judío tampoco. Si tú estudias los calendarios, tanto el romano como el judío como el chino, todos tienen discrepancias porque nadie sabe cuándo comenzó. Hay un montón de errores. Dios tiene su propio calendario. Él no se mueve por el calendario hebreo, ni tampoco, mucho menos, por el americano. Dios no es un rubio de ojos azules que vive en Beverly Hills o en Mar-a-Lago. Dios tiene su propio calendario y ya está seteado desde el principio del mundo. Cuando Él hizo el alfa, ya estaba hecho el omega. Lo segundo es que este pasaje, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, no tiene nada que ver con el Génesis. Cuando en el Génesis dice que fue el primer día, no fueron 1000 años. Por favor, no sea tan burro. Me da vergüenza cada vez que escucho a los creationists, los que están tratando de empujar la enseñanza de la creación en las escuelas, que quieren que admitan que el mundo fue hecho en 7000 años. Esa es la edad del planeta. Eso es una estupidez. En el Génesis no se hicieron los días humanos hasta el versículo 3 o 4 o 5, cuando Él creó los planetas. Y cuando Dios habla de un día en el Génesis, está hablando de luz. La primera luz, la segunda luz, la tercera luz. No 24 horas y no 1000 años. Así que, por favor, no trates de decirle a nadie que el mundo tiene 7000 años usando este pasaje, porque nos haces ver como burros a ti y a mí. Amén. Pero estamos hablando acerca de la tardanza de Dios. Y Pedro dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tremendo. Cuando parezca que Dios está llegando tarde, acuérdate que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy, cuando escuches su voz, obedécela. Las promesas del Señor no llegan tarde porque ya están establecidas. Deja de mirar al tiempo y lo que está pasando y mira lo que Dios prometió y que Él lo va a cumplir y lo está cumpliendo. Porque Él tiene paciencia con nosotros. Y lo que te hablé ahorita, que hay veces que la promesa de Dios está ahí a la puerta y Dios está esperando que tú permitas que el Espíritu Santo te saque un poquito más de aceite. Porque tú solamente puedes recibir la promesa si tienes la fe para recibirla. Lo que sea, hágase contigo de acuerdo a tu fe. Y en nuestro proceso de santificación, el Espíritu Santo
está teniendo paciencia con nosotros porque no quiere que nos perdamos nada de su bendición. No quiere que tú te pierdas tu bendición. Dios no quiere que tú te pierdas tu bendición. Alma mía, espera a Jehová, porque aún he de alabarle. Y los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y como le estamos esperando a Él, y sabemos que Él nunca llega, ni demasiado tarde, ni demasiado temprano, lo vamos a esperar haciendo las obras que hacíamos al principio, cantando, alabando, adorando, bendiciendo, trabajando, haciendo, amando, dando, cooperando, levantando, las obras que hacíamos al principio, que cuando el Maestro venga a buscarnos, no nos encuentre frustrados, nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y de todas maneras, el único gozo que tú vas a recibir en el Espíritu es cuando tú hagas lo que Él nos mandó a hacer. Como iglesia, a manifestar, ir y predicar este Evangelio del Reino y manifestar su amor, su fe, su paz, su gozo. Abraza a alguien, bendice a alguien, alcanza a alguien, escucha a alguien. Dios no se ha tardado. Lo que quizás nos hemos tardado somos tú y yo. No te frustres. Ahora sí concluyo. Hablando de estos tiempos de la segunda venida de Cristo, que a veces parece que el Maestro se ha tardado en llegar o en hacer juicio a favor de su pueblo. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Que no se turbe tu corazón. En casa de su Padre hay muchas moradas. Y cuando las moradas estén listas, y yo creo que ya están listas, así que es cuestión de poco tiempo antes que el Maestro, el esposo, regrese a levantar su iglesia. Que te encuentre, que nos encuentre con corazones limpios, llenos del aceite de su Espíritu, haciendo la obra. Amén, amén y amén. Amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.